esta época del año, Víctor, es una época especialmente odiosa para los ciudadanos y de mucho trabajo para los asesores fiscales, ¿no? Pues sí, esta época del año es una época del año que los ciudadanos, pues bueno, muchos ciudadanos le devuelven, ¿eh? Y la esperan con... Pero si le devuelven es porque ya la han pagado Ya antes. lo sé, pero bueno. Pero el Pero concepto... es que hay gente que tiene esa idea. Me han devuelto, digo, no te han devuelto, es que es un préstamo que tú lo has hecho al Estado. Correcto, Ha pero... tenido tu dinero en el Estado durante unos meses. Correcto, pero bueno, la sensación es, de hecho, cada vez con más prisa se nos exige en el despacho, se nos pide, se nos solicita que hagamos la declaración antes, cosa que muchas veces la avalancha de todo el mundo es imposible, ¿no? Pero existe, como tú bien dices, existe ese sentimiento de que la devolución, cuando la devolución es simple y llanamente que el Estado ha dado con más fondos tuyos que deberían haber estado en tu bolsillo sin interés. Pero bueno, sí, esta época también hay muchísima gente que le sale a pagar la liquidación. Creo que ahora mismo, según las últimas estadísticas, son 20 millones de declaraciones, 20 millones de declaraciones y casi y cada vez y hay un número importante que son con cuota a pagar. Si a esto le suma que este trimestre las empresas también tributan trimestralmente, pues nos coge también el IVA, que hoy precisamente acaba el plazo para la domiciliación bancaria de los pagos del impuesto sobre valor añadido, los pagos fraccionados de las empresas. O sea, pues es un trimestre para las asesorías fiscales y para los profesionales que se dedican a los tributos, pues con mucha... ya hasta agosto, porque después termina la declaración de la renta, que es de las personas físicas, que acaba este año el 2 de julio, porque el 30 de junio coincide con que es un día inhábil, y entramos en la renta de las personas jurídicas, porque la renta es de las personas físicas, que somos la mayoría, pero bueno, también hay centenares de miles de empresas bajo la denominación de sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, asociación. Un tema con lo de las devoluciones, Víctor. En España me parece que la obligación del Estado es devolverte el dinero antes del 31 de diciembre y si no, ya devenga intereses. ¿Es así? Correcto. El Estado tiene desde 6 meses, desde que acaba el plazo de finalización, el periodo voluntario, que se llama, de finalización del plazo, que es en este caso el 30 de junio, pero como acaba en hábil, ya digo que es el 2 de julio, pues tiene 6 meses para devolver. 6 meses donde tú no puedes solicitar. ¿Es que le han devuelto a la mayoría al 80%, al 90%? No se puede solicitar porque tiene 6 meses. A partir de los 6 meses, todas las devoluciones que se realicen fuera del 2 de enero, en este caso, pues tiene que ser con intereses a favor del contribuyente. Siempre, cualquier plazo, igual que se nos exige a los contribuyentes que cuando nos pasemos de plazo, corre un interés de demora a favor de la Hacienda. Como mínimo, puede haber también recargos y sanciones, pero sin entrar en eso, pues también a nuestro favor, el tipo de interés, también podemos pedirle un interés a Hacienda. La única diferencia es que a Hacienda nos da a nosotros menos interés que el que nos pide cuando nosotros pagamos. Y luego hay una cosa, siguiendo con el tema esto de las devoluciones, ¿no? Creo, corrígeme si me equivoco, que en las comunidades con el régimen fiscal especial, que es Navarra y País Vasco, las 3 provincias vascas y Navarra, la devolución es automática. Es decir, que Hacienda te da el beneficio de la duda a ti. Y si con posterioridad Hacienda observa que ha habido algún defecto, te reclama el dinero que sea. Y en cambio, en el resto de España, Hacienda te trata como si tú fueras sospechoso. Es decir, tengo que verificar si no me quieres dar coba. Por hablar en un lenguaje de barra de bar, ¿no? Es decir, tú lo dirás de otra forma. Es decir, que yo también lo digo Hacienda así. Tiene que verificar, no vaya a ser que le estés engañando. Y yo creo que también, de la misma manera que de manera automática te quitan el dinero, de manera automática, digo todo esto a los televidentes, que no es mi caso, pero de manera automática tú presentas tu declaración y automáticamente tendrían que ingresar. Y tiene Hacienda 4 años para detectar si tú has hecho cualquier trampa, ¿no? Digo yo, no sé, esto es una cosa que me ocurre a mí. Tienes totalmente la lógica, es decir, el legislador cuando pone plazos, que además los plazos cada vez se van acortando en casi todos los impuestos, por las que tecnológicamente
por la vía tecnológica ha habido un avance tremendo. Evidentemente, si el tema de la Diputación Foral y Navarra y eso, que son conciertos completamente diferentes, incluso hecho imponible, base imponible del impuesto, aunque la naturaleza del impuesto, que es la imposición directa, de la renta de las personas físicas sea lo mismo. Pero con el mismo razonamiento que tú me has hecho, y se puede hacer en estas diputaciones forales, evidentemente se puede hacer en España. En el resto del territorio común, podríamos decir, ¿no? Se llama resto de territorio común a todos menos estos conciertos con el vasco y navarro. Entonces se puede hacer, claro. Lo único que pasa que el Estado se vería con un problema de liquidez. Claro, es más fácil fraccionar la devolución durante 6 meses a medida que al mismo tiempo me están ingresando IVA, como ocurre el caso de hoy, que va a ingresar miles de millones de euros, y vas pagando también a medida que... Pero para eso está el Tesoro, ¿no? Claro, pero es el Tesoro... El Tesoro dice que pues, tengo que devolver en junio 1.000 millones. Pues bueno, pues cuando tú hagas la subasta de la deuda, que se hace mensualmente, me parece, pues tú sabes que en junio tiene que tener X cantidad de dinero. Para eso el Tesoro tiene, es decir, que el Estado nunca entra en quiebra, ¿no? Pero date cuenta que estamos hablando de, me parece que son de casi 10.000 millones de euros. Casi 10.000 millones de euros que serían un día. O sea, si todos presentáramos la declaración, porque además se puede, ¿eh? Y además están todos los datos y ahora mismo tecnológicamente se puede, pero yo creo que quizás con el tiempo pues sea así, como tú dices. Es lo más razonable. Pero ahora mismo 10.000 euros... pues es mucho dinero, con lo cual tienes que, de acuerdo, irte a la deuda pública. La deuda pública ahora mismo está a cero por el Banco Central Europeo, pero no siempre. A partir de septiembre el grifo se va a cerrar. De momento ya se ha cerrado de 60.000 millones que está comprando deuda pública el Banco Central Europeo, ha pasado a 30.000 millones. A partir de septiembre empiezan a subir los tipos de interés. Entonces, claro, tú estás creando un precedente a tipo de interés cero. Pero si estoy creando un precedente para años posteriores, donde el tipo de interés puede llegar al 1, 1,5 o 2, eso 10.000 millones le cuesta Hacienda un dinero, ¿sabes? O sea que las cuentas las tienen bien hechas. Bueno, cuéntame un poco las novedades de este año, Víctor. Bueno, novedades no ha habido muchas, en el sentido de que fundamentalmente la estructura de la normativa sigue siendo igual. Sí se ha tocado algo, en el sentido de, bueno, la obligación de declarar, se ha aumentado la no obligación de declarar hasta los 22.000 euros, a rentas del trabajo al año, 22.000 euros con renta del trabajo al año. Si tienes más pagadores, que pueden ocurrir muchas veces, si tienes cuando los 22.000 euros de renta del trabajo, si tienes un segundo o tercer pagador que supere los 1.500 euros, entonces el límite está en 12.000. No en 22.000. Yo aquí doy un consejo, y es que el límite de 22.000 es la no obligación de declarar, pero normalmente en las rentas del trabajo que tengan esos ingresos se les ha retenido. Luego yo haría las cuentas porque... Por lo menos un 15%, ¿no? Claro, efectivamente. Luego yo haría las cuentas porque según también las deducciones familiares y tal, puede que a mí me salga a devolver. Entonces, yo hago las cuentas simplemente, y si me sale ingresar, pues no estoy obligado, pero normalmente me saldrá a devolver y entonces puedo ejercitar el derecho a la devolución. También en este sentido es importante que se ha variado las pensiones compensatorias entre cónyuges en caso de separación judicial o divorcio. Antes las pensiones compensatorias que recibía el cónyuge estaba obligada a declararlas desde 0 euros. Y ahora han puesto el límite de hasta 12.000, no están obligados a declararlas si es su único ingreso. En esto hay una cierta confusión, es decir, pensión compensatoria con anualidad por alimentos. Con anualidad por alimentos. La anualidad por alimentos es el cónyuge que convive, que tiene la custodia y guardia de los hijos, y entonces el otro cónyuge pues le da una anualidad para mantenimiento de los hijos. Bien, eso no tiene efectos fiscales
para el receptor, el padre o madre que tengan los hijos. Y otra cosa es la pensión compensatoria, que se llama compensación compensatoria cuando hay una separación o un divorcio. Entonces, para equilibrar a lo que fue una unidad familiar, pues si una de las partes no tiene ingresos y la otra sí, pues se le suele dar lo que se llama una pensión compensatoria, ¿no? Y entonces eso estaba obligado a declararlo desde 0 euros antes, la persona el cónyuge que recibía esa pensión, y ahora pues hasta 12.000 no. Eso son básicamente la cuestión de obligación de declarar. Y existe, Fernando, otra cosa muy importante que creo que hablamos el año pasado, que era el tema de las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo han recibido muchísimas personas, contribuyentes, han llegado a acuerdos durante el 2017 con las entidades financieras o han llegado a sentencias judiciales o laudos arbitrales, en este caso. Se han llegado a un acuerdo de recibir el exceso de intereses que me cobraste por las cláusulas y por el límite de esas cláusulas. Entonces, sí es importante recordar que no tendrá efectos ninguno, es decir, los contribuyentes que reciban de las entidades financieras por orden del Constitucional ese exceso de intereses no tienen ninguna relevancia, no están obligados a declararlo, salvo que ese préstamo que originó esta controversia se hubiera deducido, bien por adquisición de vivienda habitual, que hay muchísimos contribuyentes, o bien porque ese préstamo fuera para pagar una casa, un inmueble que sea arrendado, y me lo he deducido, o para mi actividad económica, que compré un local donde yo ejerzo la actividad empresarial y me he deducido los intereses. En los casos, solo en esos casos, en lo que esos intereses han tenido relevancia en el impuesto sobre la renta, reduciéndome, yo de mi tributo, obviamente, el Estado, lógicamente, si usted se dedujo y ahora le devuelven, oiga, vuelvan a hacer las cuentas. Usted no tuvo culpa, no le pido intereses, no le pido, evidentemente no hay sanción porque no hay dolo por su parte, pero sí tiene usted que regularizar esa situación. Entonces, todos los contribuyentes que en el año 2017, pues con el banco han tenido cualquier relación de devolución, si no ha intervenido ese préstamo en sus declaraciones de los 4 ejercicios anteriores, los no prescritos, pues no tienen nada que hacer, absolutamente nada. Y si ese préstamo sirvió para deducir por vivienda habitual, ya sabemos que en el 2013 la vivienda habitual dejó de deducir para las nuevas, pero no para las que lo habían adquirido antes. Es a partir de 2013. Efectivamente. En 1 de enero del 2013 desaparece la adquisición de vivienda para los que compran la vivienda. Evidentemente, no te aplica el carácter retroactivo porque tú ejerciste un derecho bajo una ley que, bien, aquí hay criterios no jurisprudenciales, doctrinales, que opinan que no tiene por qué... Bueno, pero hay un principio constitucional que es la irretroactividad de los principios restrictivos de derechos, ¿no? Claro. Entonces no puede tener carácter retroactivo nada que reduzca mis derechos. Tener un derecho consolidado por el Estado a que te iban a ayudar para que comprara una vivienda, no te lo puedo quitar. A los nuevos compradores sí, pero a los que ya habían comprado antes no, ¿no? Claro, sí, ese es un principio que se aplica, pero en algunos casos no se ha aplicado. Por ejemplo, en la reducción de las ganancias de patrimonio con los inmuebles, que se puso una fecha límite. O sea, porque tú imagínate, vamos a un caso que no se da. Y tú compras una vivienda con un préstamo a 50 años, ¿no? No se va a dar, ¿no? No se da. Pero bueno... Yo soy joven, me lo puedo comprar. Pero bueno, lo compras 50 años porque el banco te hace esa oferta. Y entonces, ¿qué ocurriría? Pues claro, cuando existiría el mismo derecho que tú estás hablando, ¿no? De la no retroactividad de las normas, cuando me están quitando un derecho que yo apliqué en un momento dado, pero en algunos casos sí lo han hecho, ¿eh? De todas maneras, en el asunto que estamos hablando, no se está planteando de momento el poner una fecha límite a ese préstamo. O sea, que todos los anteriores préstamos hipotecarios o de cualquier otra forma que sirvieron para adquirir la vivienda habitual
siguen deduciendo. A partir del 1 de enero del 2013, todas las compras de viviendas habituales pues ya no tienen deducción. ¿Y los cuadros de deducciones siguen igual? Los cuadros de deducciones es muy también importante, se está evidente por el tema de la población, poco a poco se está dando, se están aumentando las deducciones por el número de hijos. Son ya cantidades importantes. El primer hijo deduce el 2.000 y pico euros, el segundo 3.000, el tercero 4.000 y pico, y a partir del cuarto 4.500 y pico, 4.700 euros. Y también es importante que los hijos menores de 3 años, aparte de la deducción por ya sea el primer hijo, segundo, tercero, siempre menores de 3 años tienen una deducción aparte. Importante. Y todas, además, si la madre, en este caso, trabaja, aparte de esas dos deducciones, si la madre trabaja, que dice que está de alta en la Seguridad Social o en el régimen de autónomo, tiene otra deducción de 1.200 euros, más otra pequeña que hay autonómica. Quiero decirte que en el tema de la situación personal y familiar se está potenciando la reducción del nacimiento, ¿no? de los hijos. Por lo demás, no hay el tema de las donativos, sí aumentó al 75% hasta 150 euros. O sea, que tú te deduces hasta 150 de las donaciones que tú hagas. Efectivamente. O sea, pero tienen que ser a entidades que estén declaradas de utilidad pública, ¿no? Si no, y que pone el alcalde de Cádiz que dice que todos los meses dona, no sé, son 700, 800 euros, lo que sea, y él esa donación tendrá que registrarla desde el punto de vista fiscal, y en el caso de que sea a una entidad declarada de utilidad pública, él se lo puede deducir, pero si no lo fuera, ¿tiene que tributar como donación? No, verás, esto es una pregunta más política que fiscal, pero bueno, en el IRPF, que es un tema que veo mucha gente que dice, como ellos, es decir, el alcalde, allá él, ¿no? Pero que hace ese alarde de la donación, ¿no? Y he visto que siempre dicen, no, a los trabajadores de Delphi, a Miguel del Sur, ninguno tiene, a Virgen de Valvanús, ninguno son de interés público, que es un trámite muy complejo que pues te declaren de utilidad pública, ¿no? Pues las donaciones, desde luego, tienen que ser, y además viene reflejado en la ley de presupuesto de todos los años, bueno, la de este año 2018, todavía no se ha aprobado, pero seguirá siendo la misma. Son a todas las entidades declaradas de utilidad pública, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, declaradas de utilidad pública, y que se le aplique la ley 49/2002, aquella de entidades sin fines lucrativos. Pero es que no solo eso, es que además si pretendes deducirte, te tiene que certificar, la empresa tiene que dar tu DNI para que esa donación conste y al mismo tiempo te sirva a ti como justificación. O sea, tiene que certificarte la entidad que ha recibido ese donativo y a que se le aplica esa deducción. Esa deducción, que es hasta 150 euros, el 75%, y a partir de 150 euros el 25%, hay un 75, un 50 según la cantidad que dones. No ninguna tontería, pues si uno dona 1.000 euros, vuelve a tu patrimonio vía deducciones parte de la que donaste. Evidentemente, a la peña no sé qué, yo le dono, pero yo no tengo derecho a deducción, ¿no? Luego los donativos siempre tienen que ser a fundaciones, asociaciones o entidades declaradas de utilidad pública. Y para declarar la utilidad pública hay que seguir un procedimiento, conoces perfectamente, que tienes que cumplir una serie de requisitos. Sí, y después es un expediente contradictorio. Es decir, los patronos interviene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, en fin, que ellos no pueden cobrar las personas que estén en el cargo directivo, no lo tienen que hacer tuitamente, no pueden cobrar. Es decir, que donar, pero donar sí. Hay muchas empresas. También hay otra donación a aquellos actos que se recoge por la Ley General de Presupuesto, como por ejemplo el CADI 2012, acuérdate,
había donaciones que tú donabas o al Bicentenario. Esto se llama de especial interés, acontecimiento de especial interés, recoge la ley, ¿no? Sí, que tiene que ser declarado también después de otro expediente. Yo qué sé, como fue la Expo 92 en su día, Valencia, no sé qué tuvo el año pasado de regatas, Barcelona con el tema de... Creo que el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, que se celebra ahora en Sanlúcar, está tramitando esa declaración al objeto de conseguir financiación privada, ¿no? Correcto. Vale. Y háblame también de la tributación de los planes de pensiones. Yo por edad estoy más cerca de rescatar mi plan de pensiones, ¿no? Bueno, a lo mejor son inquietudes personales mías, pero yo creo que les es útil a nuestros televidentes. Es decir, todo aquel que tenga un plan de pensiones, en el momento de tu jubilación puedes rescatarlo íntegro o puedes percibirlo con una cantidad mensual, ¿no? Y tú tienes, corrígeme si me equivoco, ¿no? Tú tienes que declarar si te lo dan mensualmente, tienes que declarar ese ingreso. Si te lo dan del tirón, tienes que declarar ese ingreso. Y entonces, corrígeme si me equivoco, es un poco una engañifa que el Estado promueva que tú tengas un plan de pensiones y que tú te puedas deducir hasta 8.000 euros, no sé cuánto es, del plan de pensiones. Tú te lo deduces ahora, pero luego se lo das al Estado. O sea que el Estado... al final lo que te deduces ahora lo pagas después. Entonces es como un préstamo que te hace el Estado, no es un dinero que el Estado te regala, entre comillas todo, claro. ¿Es así? Sí, es así, pero lo que pasa que has tocado un tema muy interesante, porque ahora mismo sabes que está primera página de todos los periódicos y malos de economía, pero el plan de pensión ahora mismo en el IRPF tiene una deducción, ha ido cambiando, y ahora mismo el límite máximo en el año pasado, 2017, estaban 8.000 euros. Y entonces esos 8.000 euros tú te deduces, lo metes, lo restas, es decir, si yo gano 30.000 euros al año, pues yo gano 22, porque sigues metido los 8.000. O sea, con lo cual, ¿qué te estás deduciendo? Pues prácticamente el tipo tuyo marginal que pagas, ¿no? En vez de ganar 30, gano 28, porque 8.000 no han existido por en cuanto que lo he metido en el plan de pensiones. Esto es atractivo, evidentemente, ese año, porque produce una deducción importante. El tema está que es muy discutido, es que cuando tú rescatas el plan de pensiones, pues lo puedes rescatar vamos a poner tres formas. Una que es el capital, es decir, se han cumplido las circunstancias para que o la jubilación, o un paro, o una invalidez, cualquiera de estas circunstancias o situaciones que se dan, puede rescatar el plan de pensiones, y entonces a la hora de rescatar el plan de pensiones se plantea lo que tú dices. Si yo lo rescato en plan vía capital, todo lo que tengo, claro, llevo 40 años poniendo tal, imagínate que tenga pues 60.000 euros ahorrados. Claro, 60.000 euros van al tipo máximo, que es el 40%, ¿no? Claro, entonces vuelve al estado 30.000 de los 60, pues más negocio. Pero también hay otra posibilidad, y es que la persona que tenga esos ahorros, que ha ido durante poco a poco invirtiendo en ese plan de pensiones, puede hacerlo también mensualmente, sin el capital entero. Con lo cual, con una buena planificación, pues tú puedes sacar lo que necesites mes a mes y no el capital entero. Con lo cual, si yo sacaba en el año 1.500 euros mensuales, por ejemplo, pues bueno, o 1.000, pues son 12.000, con lo cual 12.000 entraría en la declaración de la renta. Como 12.000 no llega al mínimo, no tengo obligación de declarar. Sí, hay que planificarse fiscalmente. Además, es una acción totalmente legal y totalmente factible. Es cuestión de planificación. Lo que pasa es que hay muchas personas que llegan a la edad de jubilación y necesitan, o antes, o están en situación de desempleo y necesitan el capital entero, entre otras cosas, porque si tienen que pagar la hipoteca de su casa, están desempleados y necesitan el capital entero. Y ahí pues se encuentran con situaciones pues que tienen que desembolsar al Estado pues una cantidad importante. Todo esto se va a ir, seguro, se va a ir reformando. Reformando porque
ya sabemos con las pensiones públicas que aunque se garanticen y no se diga, yo aconsejo que se ahorre en lo que se pueda, llámese, porque parece que si uno habla de plan privado, está uno yendo contra los planes públicos y no es esa la cuestión. Los planes públicos los garantiza el propio Estado. O sea, no existe una bolsa que podemos decir, esto para los jubilados y esto bolsita de aquí, esto para los parados. No, el dinero sale de las cuentas de los ingresos públicos, llamen usted, me dieron la cuenta contable que usted quiera. Entonces, eso sí están garantizados. Pero lo que no sabemos es en cuánta cantidad está garantizado. Ahora mismo se está devolviendo a los jubilados una parte importante de su último salario. Si seguimos con esta progresión de nacimientos, gente que está trabajando y personas que acceden a la edad de jubilación, evidentemente no se puede mantener. Es decir, el Estado tiene que sacar de otras partidas, de otros ingresos, para cubrir eso. Luego, hay en España un problema, y es que creo que va también culturalmente, Fernando, en el sentido de que la cultura del ahorro en España prácticamente no existe. Es decir, si uno tiene algo de dinero, se da mucho que, bueno, pues me compro el coche, cambio de coche, el campito en el campo, bien, pero bueno, el campito en el campo puede valer mañana para venderlo según cómo está el mercado, pero el coche no, porque el coche es el elemento que menos se deprecia. Es decir, hay un dato que lo dice claramente, y es que está aumentando el crédito al consumo privado por encima muchísimo más que el crédito hipotecario. Tenemos que hacer un receso y ahora seguimos, ¿vale? Vamos a hablar del impuesto de patrimonio, Víctor. Ese impuesto sigue vigente, ¿no? Ese impuesto de patrimonio sigue vigente, efectivamente. Que no se habla, pero que, claro. que sigue vigente. Creo que estuvo unos años que se quitó y desde 2012 o 2013 volvió. Yo te voy a decir mi opinión como un profano y tal. A mí me parece bien que tú tributes por el incremento del patrimonio, pero lo que no puede tributar cada año por el mismo patrimonio. Eso me parece injusto. Es decir, si yo tengo X, yo tengo 10, pues el día que gano esos 10, tributo por esos 10. Por esa ganancia. Pero no voy a tributar por los 10, este año el que viene el otro, porque al final prefiero no tenerlos, ¿no? ¿Entiendes? No sé cómo funciona el tributo. Si el tributo es solo por el incremento o por lo que tú tengas, ¿cómo funciona? El tributo, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto. Tenemos el impuesto sobre la renta, que es donde tributan prácticamente las ganancias, o sea, tu renta generada en el año, aunque tu renta venga de esos bienes. Y luego tenemos el impuesto del patrimonio, que es la suma, simple y llanamente, suma de bienes y derechos que uno tenga a su favor, menos deuda o obligaciones que uno tenga. Es decir, bienes y derechos del que uno es propietario son todo, es decir, desde el inmueble, desde la actividad económica, desde el negocio, desde las acciones. Pero hay un límite que no tributa. 700.000 euros. O sea, tú tienes que tener más de 700.000 para exactamente, más de 700.000 euros. Y sin computar la vivienda habitual hasta 300.000. Quiere decir que todo aquel que tenga un patrimonio superior a 700.000 euros empieza a funcionar el mecanismo. Y todo aquel que tenga un patrimonio, bueno, estamos hablando, todo aquel que tenga un patrimonio de bienes y derechos sin quitar deudas de más de 2 millones está obligado a declarar siempre, aunque no le salga a pagar. El problema está en que uno dice, bueno, un patrimonio ¿se paga ahora
coincidiendo con la renta. Coincidiendo exactamente con el impuesto sobre la renta. Y me gusta que me haga esta pregunta porque el impuesto al patrimonio sigue vigente y no se suele hablar, ¿no? Bueno, la asesoría sí que nos ponemos en contacto con los contribuyentes, no suele tener, con los clientes, pero... Hay poca gente que tiene ese patrimonio, ¿no? No te creas tan poca, te digo porque el problema que le pasa al impuesto del patrimonio, y conecto un poco con el impuesto de sucesiones, más que el problema de quién tiene 1 millón de euros, parece que no estamos diciendo que tiene 1 millón de euros en billete. Sin embargo, no se valora eso. Solamente el mayor, el 80 o el 70% de la base imponible de los impuestos está en los bienes inmuebles. Pero los bienes inmuebles, ¿cómo se valoran? Se valoran, ahí está el problema, que se valoran... Es que tú ya por los bienes inmuebles ya pagas un tributo a los ayuntamientos. Bueno, claro. Entonces, que hay una doble imposición. Bueno, te digo, bueno... O sea, tú pagas IBI, impuesto de bienes inmuebles. O sea, yo tengo una casa que si tengo... yo tengo una casa, por pequeña y chunga que sea, le pago al ayuntamiento. Eso es impepinable. Y si tiene más de no sé qué valor, además pago impuesto de patrimonio, que es pagar por el mismo bien 2 veces. Es así, ¿no? Correcto, pero bueno... Y eso no está... No es un principio de derecho que tú no tienes que pagar 2 veces por lo mismo. Claro, 2 veces sobre el mismo hecho imponible. Pero en este caso del bien, ¿no, Víctor? No, pero bien, bueno, el legislador sabe distinguir el hecho imponible. El hecho imponible es el bien. Bueno, el hecho imponible del IBI... Esta mesa fuera mía, que valiera 1 millón de euros, ¿entiendes? Yo le pago al ayuntamiento 1 millón, por eso el IBI correspondiente, y además al Estado, no sé cuánto, estoy pagando 2 veces por tener una mesa. Claro. Pero tú date cuenta, si iniciamos, es que los bienes inmuebles en España, es que llega un momento que no sabe uno si es confiscatorio, ¿no? La imposición que tiene. Porque tú te pones a pensar solo desde que se inicia una promoción, la cantidad de impuestos que lleva desde el inicio hasta que tú compras. Vamos a suponer que tú compras un inmueble 100.000 euros. Tienes que pagar, si es de nueva construcción, el IVA. O tienes que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales, que va entre el 7, el 8, el 9 y el 10, de momento. Todavía no has empezado. Por esa transmisión. Y empieza esa transmisión a generar... Porque el hecho imponible de esa transmisión es la adquisición del bien inmueble porque ha habido una transmisión patrimonial. Sin embargo, ya en ese momento, ese inmueble se da de alta en el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, que ya no es un impuesto autonómico, es un impuesto local, donde el hecho imponible es simplemente ser propietario. Entonces, vámonos. Es decir, oiga, yo por el hecho de ser propietario pago un impuesto, pero ¿me quiere usted decir, bien, ese es el hecho imponible? ¿Pero para qué? Porque además pago agua, basura, alcantarillado, ¿no? Me pueden decir, no, es que, hombre, que el bien inmueble, el ayuntamiento tiene gastos, porque la calle esté limpia, porque las farolas... No, sí, a mí me parece bien pagar impuestos, lo que me molesta es pagar... No es mi caso, ¿no? Porque no tengo nada que valga tanto. Pero llegado el caso, si alguien lo tuviera... Fernando, aunque no sea el caso, aunque sea caso de poca gente, y aunque sea solo 10 euros, los 10 euros, no, si es injusto, no se deben cobrar, y aunque sea poca gente... Tampoco, o sea, las minorías también existen, ¿sabes? Es cosa que tiene totalmente la razón, pero es que no solo lo que tú dices no acaba en el IBI, es que el día que, aparte, si no es tu vivienda habitual, en renta tienes que declarar el 2% del valor del inmueble si está vacío. O sea, una imputación de renta, que eso sí que lo considero un exceso de la normativa, porque no es que se ha generado capacidad económica para pagar un impuesto, que es un principio constitucional. O sea, si no hay capacidad económica, no se puede grabar nada. Se graba la capacidad económica. Entonces, en renta estábamos todos los contribuyentes declarando el garaje, la plaza o sea, el trastero, con un 2%. Y simplemente por tenerlo. Y simplemente por tener el inmueble paga IBI. Y luego, si pasa de 700.000 euros, pagas impuestos del patrimonio. Pero el problema no es que digo, bueno, mi casa, es que en el momento que es lo que le pasa en sucesiones, que es que en la valoración que se da a los inmuebles, a los efectos de sucesiones, hay mucho valor que el valor real de mercado. Entonces, lo que se está diciendo, por ejemplo, en sucesiones, no tienen nada que ver con la realidad de familias muy modestas que heredan dos inmuebles, una tierra, yo qué sé, que no hay nada construido, una viña,
y 2 locales, ¡pum!, te pasas de 500, 600.000 euros y todo el mundo dice, joder, 600.000 euros, pero 600.000 euros no está en billetes. De todas formas, te voy a decir una cosa, Víctor, con el tema de sucesiones, ¿no? A mí sí me parece un impuesto justo. A mí, ¿eh? Así que... O sea, pero patrimonio, por ejemplo... No, a mí patrimonio me parece, cuando son patrimonio inmueble, o me graba usted, me pone usted IBI, o me pone usted patrimonio, no me ponga dos. Y yo se lo pago, es decir, los ayuntamientos, claro, tienen que financiarse porque tienen que limpiar las calles, hace falta policías, sí, estamos de acuerdo con eso, pero no me haga usted que pague 2 veces por tener una casa, o por tener 5 casas. No, eso no. O sea, yo estoy en contra de la doble imposición. En el tema de sucesiones te digo porque, claro, se ha instalado, movido quizá por Esperanza Aguirre, la primera, que hizo una especie de bonificación del 90 y tantos % del impuesto de sucesiones en Madrid. Y luego por Ciudadanos en Andalucía y el PP en Andalucía han entrado en esa dinámica, todo esto dicho con todos los matices que ahora podemos hablar, ¿no? Pero que a mí no me parece mal que se pague sucesiones dentro de unos límites, porque el sujeto imponible, o sea, la persona que tributa, es el que recibe el bien. Pues yo he leído por ahí mucho que dice la gente, dice, bueno, es que ya se tributó por esa casa. No, es que tú tributas porque aumenta tu patrimonio, porque has heredado. Y ya luego podemos ponerle los límites que tú quieras, ¿no? Decir, oye, mire usted, si yo soy descendiente, soy hijo, pues tengo el valor que puede tener una casa y eso no se paga. Bueno, pero que en todo caso tu padre pagó no sé cuánto, pero es que de repente tú recibes $500.000 de euros. Pues eres tú el que paga $500.000 de euros. A mí no me parece mal, ¿eh? Ya. El problema, si miramos el sistema impositivo en su conjunto, verás, yo lo que veo que hay un defecto que además de doble imposición puede ser hasta llegar a unos niveles de que Hacienda pues está jugando con unos dineros de los contribuyentes en cualquier caso, en cualquier movimiento o traslación que tú hagas de cualquier cosa. Mira, el impuesto del patrimonio está claro que grava el ahorro que tú tienes, porque no solo paga el inmueble, sino lo que tengo en el banco vuelve a pagar por patrimonio. O sea, usted me está penalizando el ahorro. Ya empezamos con la cultura que hablaba yo antes, la cultura del ahorro, la cultura empresarial. Si usted me penaliza porque yo ahorro, porque el ahorro al final se canaliza en la inversión. A determinados niveles no pasa nada, ¿no? Sí, pero un tipo que tiene Ana Patricia Botín, ¿me entiendes? Que tiene no sé cuántos millones de euros. Pues bueno, pero tú sabes, claro, pero tú sabes lo que pasa. Quizá lo que hace es que provocas que se vayan a Panamá o que se vayan a las islas del Canal y pongan su patrimonio en sociedades instrumentales que tienen su sede fiscal Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Bueno, con Cristiano Ronaldo sí que habría. Mira, porque sigo y además me gusta ese tema. Leo la sentencia de la de Messi, la leí, la de Mascherano, que aceptó. Sí, la sigo, Xabi Alonso, sí, Cristiano, que paguen. Con eso habría un programa bonito, ¿no? Con el tema de los no residentes. Pero bueno, mira, aparte de que se está penalizando el ahorro, cosa que el ahorro es la base de la inversión y la inversión es la base de la generación de la productividad, de la generación de empleo, en fin, eso es otro tema. Pero yo lo que digo es que sucesiones, o sea, el impuesto de sucesiones, si usted me lo calibra bien, bueno, pues de acuerdo, es una transmisión mortis causa que se da entre una persona y otra persona que le entra un patrimonio. Pero es que resulta que, te voy a decir una cosa, el impuesto de sucesiones se le suele llamar el impuesto de los ricos que pagan los pobres. ¿Por qué? Porque en vida, la grande fortuna, porque no... Te iba a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos, que uno le da la herencia a quien le da la gana, porque tiene su derecho, su libertad de hacer con su patrimonio lo que quiere. En España existe otro código, el Código Civil, que es diferente. Pero aplicando la normativa civilista de España en las sucesiones, los grandes patrimonios, las grandes empresas ya han ido dando en vida. No van al impuesto de sucesiones con 3.000 millones de euros.
Bueno, no van. Pero eso son, entonces es impuesto de donaciones, ¿no? No, por verás, es que tú empiezas a tener hijos y dices, no, yo te pongo de gerente de esta empresa. Y te pongo un sueldo de 100.000 euros. Y mañana pues serás accionista. Con esos 100.000 euros tú me compras acciones, vas entrando. Y claro, pues resulta que cuando lo que tienes que heredar está en sociedades ya. Pero además legalmente. Es decir, que no es evasión, no es, es planificación fiscal. Como dijo Piqué, optimización fiscal. Optimización, claro que sí. Es decir, la propia ley da las posibilidades de que tú optimices en función de tus intereses. Evidentemente no va a ser los intereses del Estado, pues tú, en función de tus intereses, pues planifique, y lo que suele pasar es que vas dando en vida. Entonces, ¿qué ocurre? Al final se queda la clase media baja, con que resulta que tiene 2 inmuebles, que Hacienda me dice que cada uno vale 400.000 euros. Y yo te digo una cosa, yo tengo 3 recursos del año pasado, 3 reclamaciones ya en el Económico Administrativo Regional de Andalucía, que no son ricos, ¿eh? No son lo que la gente piensa, este patrimonio son ricos, parten de la base de que se valora el inmueble por el valor catastral multiplicado por un coeficiente. Y entonces, es una pequeña trampa de la Junta de Andalucía. Claro. Sí. Es una trampa de la Junta. Bueno, prácticamente de todas, porque la ley... Esas cosas de... Sí. Dice el valor fiscal, el valor valor catastral, el valor de mercado y el valor fiscal. Sí. ¿De qué me estás hablando, claro, no? Y el valor fiscal es el que a ti te da la gana, porque le pone un coeficiente multiplicador y dice, ¿cómo es? Pues, a mí me parece bien valor de mercado. ¿Que es discutible el valor de mercado? Claro, pues es que el mercado sí, que le vamos a hacer, ¿no? Pero además es que la ya lo dijo Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. El mercado, amigo, efectivamente. Pero además es que la administración tiene sus peritos. Entonces los peritos... Verá, esto surge, y toda la problemática que hay del impuesto de sucesiones, y yo podía estar contigo, dice, en tu opinión del impuesto de sucesiones, si a mí me dijeran, vale, un impuesto de sucesiones igualitario para toda España, con una ley muy clara de lo que son los valores, lo que entran y lo que se reparte y lo que se tributa. Pero el impuesto de sucesiones no debería de existir ahora mismo porque es discriminatorio, en el sentido de que si yo vivo 5 kilómetros más allá de Murcia o 5 kilómetros menos aquí, con mi misma capacidad económica, con mis mismos bienes, con los mismos bienes, en un lado tributo una barbaridad y en otro no tributo nada. Luego ya de por sí debería estar paralizado ese impuesto. O sea, porque es que simplemente aplicando que todos los españoles somos iguales ante la ley. Es un poco jacobino, tu punto de vista es jacobino. No, mi punto de vista es jacobino, Víctor, sí, es decir, claro, es decir, que yo lo entiendo, ¿no? Pero que es jacobino. Claro, porque el Estado, ¿qué hace? Para financiar a las comunidades autónomas les transfiere tributos. Y no... Pero le transfiere que haga la normativa parcial del tributo, que es el problema. Ya, que yo sé que luego tiene la aberración de que llega a Madrid, exonera del pago de sucesiones, mientras en otras comunidades sí se paga, puede haber gente que fija su residencia en Madrid para escapar del pago de ese tributo, llegado el momento, y luego Madrid encima, que no cobra sucesiones, dice que tiene déficit y le pide al Estado que aumente más la transferencia porque tiene déficit. Pues es un tributo que lo que se está haciendo es política, más que el fondo del tributo, que es soportar los gastos públicos, ¿no?, por medio de los contribuyentes. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando las cosas están mal hechas, pues todos los desarrollos están mal hechos. En general, ¿qué ocurre? La gente se mueve. Yo me acuerdo cuando en Navarra... El principio, Víctor, el principio general, ¿no? A mí no me parece mal, a mí me parece bien que exista un impuesto de sucesiones, a mí, como principio. Luego uno tiene que regularlo, ¿no? Pero me parece, ¿por qué? Porque grava aquel que recibe una herencia. Bien. Fernando, ese principio es muy antiguo. ¿Tú te acuerdas los antiguos derechos reales? Claro. Los derechos reales. Que todavía hay gente que le llama así. ¿Sabes los derechos reales? Derechos reales de sucesiones. De sucesiones. Claro. Que a mí como idea no me parece mal. No. Luego hay que regularlo. A mí me parece bien. Oye, que en toda España sea igual. Me parece bien. Que sirva para financiar las comunidades autónomas. Me puede parecer bien también. Que luego podamos establecer unos cupos por los cuales garanticemos las pequeñas herencias
esa casa que se transmite de padres a hijos o algo, que estén exonerados en todo o en parte del tributo, pudiera parecerme bien también, ¿no? Pero, digo por resumir, ¿no? Pero la existencia del tributo que se ha puesto en entredicho, y que yo he leído que se ha puesto en entredicho, a mí no me parece mal, porque grava un señor que incrementa su patrimonio. Entonces no me parece mal. Ya. Si no, si como base, y además te dice una cosa, las transmisiones onerosas, que son las que existe dinero, están grabadas por la renta como ganancia de patrimonio, y las que tú estás hablando son las transmisiones lucrativas, que no son onerosas, donde no hay pago, ¿sabes? O sea que tiene, desde antiguo, tiene su entrada dentro de un sistema impositivo. Lo único que pasa es que deja de funcionar bien cuando esa ley está llena de parches, las valoraciones se hacen discrecionalmente, entonces la inseguridad jurídica llega a que haya situaciones de injusticia. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo tantas reclamaciones, y fíjate, hubo tantas reclamaciones, ahora mismo hay 300.000 reclamaciones en el Tribunal Económico Administrativo Regional, que podría estar dedicándose a otras cosas por defectos de la ley. 300.000 reclamaciones están en los económicos administrativos por este asunto. Entonces, ¿por qué? Porque para que le salgan bien las cuentas a las comunidades autónomas, variaron la Ley General Tributaria. Entonces, ¿por qué? Porque decía la gente, dice, oiga, usted me está hablando de mi casa en 500.000 euros, son 100 metros, en la calle Feducci. Aunque eso era usted. O mire usted, se la regalo por la mitad. Y dice la Junta, no, de eso nada. ¿No? O sea, claro, entonces usted me sobrevalora por encima de los valores del mercado todo lo que tengo, pues claro que entonces claro, me sale a pagar. Entonces, ¿qué hace? Como hubo tanta avalancha de reclamaciones, se cambió la Ley General Tributaria y dio discrecionalidad a la administración para valorar de 9 formas diferentes. 9. ¿Qué hace la administración? Coge la que más valor le da. Un poco equitativo, ¿no? O sea, yo desde mi despacho valoro un inmueble y tú le dices, mire usted, le enseñas fotos, una tasación pericial contradictoria, que el inmueble mío, es que, mire usted, es que estaba, cuando yo lo compré, eran 4 pilares. Eso es lo que usted me tiene que grabar, no lo que yo he hecho con él. Pero no, desde el despacho te perita. Y además que, como es una peritación hecha por un funcionario público con su debido potestad, pues lo único que se le puede poner en contra es la tasación pericial contradictoria y que haya discrepancia. Metes al contribuyente en un follón litigioso que si al mismo tiempo la administración me dice que recauda muy poco, entonces ya no lo entiendo. Porque el coste procesal y de funcionarios públicos y de la administración dedicado a ese asunto, más los tribunales económicos administrativos, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo, en un impuesto que dice que grava 700 millones de euros o que recauda. Solamente pagando funcionarios en todas las delegaciones y solamente es que de verdad no entiendo por qué se sigue machaconamente con ello. Y yo digo, bien, si usted cree que hay hecho imponible por la base que tú estás diciendo, que además tiene una base teórica ya desde los ascendistas antiguos, lo del tema de derecho real, y antes se llamaba de otra manera, en el siglo XVIII y XIX. Y en Europa tenía su tributación, pero alguna tributación acordada a los tiempos, con donde la legalidad se imponga a la discrecionalidad de la administración. Y luego, otra cosa que te iba a preguntar, porque como se produce esa especie de dumping, por decirlo de alguna manera, es decir, esa competencia entre comunidades, ¿no? Digamos, el sujeto tributario es la persona que hereda, no el bien que se ha heredado, ¿no? Es así, ¿no? En cuyo caso, una persona que viva en Madrid, que herede bienes en Andalucía, le es de aplicación la legislación madrileña. ¿Es así? Sí, mira, el principio básico, fundamental, es distinguir sucesiones y donaciones. Vamos a hablar de sucesiones, que es la mayoría, porque ahora te voy a contar otra cosa de donaciones que se está cambiando. Sucesiones ahora mismo es donde tenga la residencia
el causante, el que se ha fallecido. El donde tenga la residencia, el que ha fallecido. No y el ahora que, hay que no definir. no el que recibe la herencia. No. En En herencia es el causante. Donde reside el causante. Pues es decir, eso es poco pues, relativamente injusto, ¿no? es que ahora te voy a contar una sección. El que paga el tributo es aquel que recibe, ¿entiendes? Porque el muerto no paga nada. Que efectivamente, claro, pero en vista a todo lo que tú me comentabas antes del cambio de domicilio que dio, esos impuestos con la de tal, se definió lo que era residencia. Entonces, para que no hubiera esos cambios, se dice que será la residencia del causante, del que fallece, el donde mayor número de días haya estado durante los últimos 5 años. Entonces, una persona... El que fallece. Del que fallece. No el que hereda. No del que hereda. Del que heredas, tú fíjate que tú puedes tener hijos, ahora mismo además pasa mucho, que hay hijos que están en el extranjero, en Madrid, en Barcelona. Bueno, siempre el domicilio del que fallece, siempre. Y si el que fallece ha querido, no tiene en algunos casos cambiar para evitar el tributo, se le exige 5 años, que de los últimos 5 años, más de la mitad, fuera su residencia en la comunidad. Tú fíjate, tú puedes ser andaluz y tener un accidente en Cartagena, ¿no? Y fallecer en Cartagena. Pero tus últimos 5 años de residencia ha sido Andalucía, luego tienen que tributar a los herederos en Andalucía. ¿Y eso no es recurrible, Víctor? Porque eso no, es que eso viene en la ley. Ya, pero aunque venga en la ley, quien va a tributar no es el muerto tributó en su momento. O sea, el que hereda, es decir, el beneficiario, que claro, es decir, ¿qué es lo que estamos imponiendo? Estamos imponiendo una carga a una persona por el motivo de que aumenta su patrimonio. Lo aumenta porque hereda, ¿no? Entonces, el sujeto de la tributación, el que va a hacer efectivo, líquido, ese pago, es la persona que recibe. Entonces, lo justo es que sean las circunstancias... Que se den el receptor. Claro, vamos, eso es visto... Eso se dan donaciones, por ejemplo. Bueno, de todas formas, Víctor, se nos ha ido el tiempo. Pues muy rápido, tú sabes que tú y yo llevamos años discutiendo de tributos y ya sabes. Muy a gusto. Bueno, pues nada, yo nada más que decirle a nuestros contribuyentes que en el despacho de don Víctor López Soberado tienen ustedes un asesor y de aquí a 30 de junio es... en este caso 2 de julio, pero ojo que las que están domiciliadas por banco, las que salen a pagar, tienen hasta el 27, el plazo se acorta. Esos son los plazos para que hagan ustedes la declaración de la renta y nada, que tengan ustedes suerte y que Montoro no les asalte la cartera. Muy bien, gracias.